Fushi no nació para vivir, Fushi nació para observar. Fue enviado a la Tierra como un orbe vacío, sin pensamientos ni deseo. Al principio no entendía el mundo, solo reaccionaba a él. Imitó a una roca, luego a un musgo, permaneciendo inmóvil durante muchos años, sin saber qué era el tiempo ni el cambio, hasta que un día tomó la forma de un lobo herido, guiado por un estímulo desconocido que lo empujó a moverse. Este lobo llegó a una aldea nevada, completamente abandonada por la humanidad. Allí encontró a un niño que había sido dejado atrás por su tribu, pero que éste aún creía que los demás volverían a por él. El niño hablaba, soñaba, esperaba, pero nadie llegaba. Este compartió su calor, su comida y su camino con el lobo, sin saber que este no era un animal común. Para Fushi, ese viaje fue el primer contacto con la vida real: caminar, sentir hambre, sentir frío, cansancio y sobre todo no estar solo. Cuando el niño murió, enfermo y agotado, algo cambió para siempre dentro de él. Fushi tomó su forma, pero también heredó su soledad. Fue la primera muerte que éste presenció y la primera que cargó consigo. Sin entender aún qué era el dolor, Fushi siguió avanzando hacia el sur, donde conoció a más humanos. En Niaha encontró a March, una niña pequeña, alegre y llena de amor, pero que fue elegida como sacrificio para apaciguar a Oniguma, el dios oso. March no tenía miedo de Fushi, al revés, lo abrazó, lo cuidó y le dio su nombre, Fushi. Esta le enseñó a comer, a hablar y a expresar afecto. Junto a Parona y a la anciana Pioran, Fushi experimentó algo parecido a una familia. Pero esa alegría fue breve, ya que March murió protegiéndolo. Y esta vez Fushi gritó, lloró, no por instinto, sino por pérdida. Su llanto fue el primer signo de consciencia real emocional en él. Aunque aún era muy inmaduro para comprenderlo, él había aprendido a amar y a sufrir por ello. Con Pioran, Fushi comenzó a desarrollarse más rápido, aprendió palabras, observó el mundo y descubrió la existencia de los Knockers, criaturas que no solo intentaban destruirlo, sino robarle sus formas y recuerdos. Fue entonces cuando éste conoció a su creador, el Observador, y él le explicó su propósito en este mundo, que era protegerlo, aún así sí significaba morir en el proceso. Más adelante, Fushi llegó a vivir con Gugu, Rin y el hombre licor. Allí, por primera vez, este no fue un viajero o un superviviente, sino que era alguien que tenía un lugar, ayudaba, discutía, celebraba cumpleaños, sentía celos, vergüenza y cariño. Con Gugu aprendió el valor del sacrificio y con Rin el anhelo del amor, que no sabía comprender. Cuando los Knockers atacaron y Gugu murió salvando a Rin, Fushi entendió algo fundamental: el amor no evita la muerte, solo hace que duela más. Ese dolor lo hizo crecer de golpe, ya no era un niño. Estaba entrando en una etapa donde empezaba a darle sentido a sus sentimientos. Después de esto, el mundo volvió a endurecerse. Tiempo después, este viajó a Yananda, una isla prisión sin ley. Aquí también conoció a Tonari y a otros niños marcados por la violencia. Además, aquí se reencontró con Hayase, cuya obsesión se había transformado en algo enfermizo. En este lugar, Fushi tuvo que enfrentar decisiones morales imposibles. Quería proteger vidas, pero el mundo no siempre se lo permitía. Los Knockers atacaron y las personas murieron, y Fushi perdió más formas, más recuerdos, aunque adoptó la forma de Parona, aceptando que su muerte también lo había moldeado. Tras escapar de Yananda y perder a más personas, Fushi volvió a quedarse solo. Cuando Pioran murió, su último vínculo con el pasado se rompió, y temeroso de seguir perdiendo, Fushi se aisló durante décadas en una isla. El tiempo pasó y el mundo cambió, pero él permaneció igual. Cuando finalmente regresó, ya no era visto como un humano, era una leyenda, un dios, un objeto de fe. Los guardianes descendientes de Ayase lo veneraban, incluso a costa de su vida. Fushi, que alguna vez buscó la conexión, ahora era un símbolo sobre el que la gente depositaba su fe. Fue entonces cuando este conoció a Bon,
Bon podía ver a los muertos y gracias a él, las voces del pasado de Fushi volvieron. March, Gugu, Parona ya no eran solo recuerdos silenciosos. Bon lo ayudó a enfrentar su duelo, a dejar de huir. Pero el mundo humano seguía siendo un mundo cruel. La iglesia de Bennett lo declaró hereje, fue capturado, estudiado y juzgado, no porque hiciera algo mal, sino por existir fuera de los límites humanos. Fushi aprendió que incluso el amor y la religión pueden transformarse en violencia. Entonces se escapó, pero dejó atrás cicatrices que no podían verse. Cuando los Knockers anunciaron su invasión de Renril, Fushi tuvo que asumir un rol completamente nuevo, ya que este ahora ya no luchaba solo, ahora lideraba. Entonces este entrenó civiles, organizó defensas y comprendió el peso de no solo proteger a la gente, sino a generaciones enteras. En ese proceso Fushi descubrió algo increíble, ya que podía traer de vuelta a los muertos. La inmortalidad dejó de ser solo una condena, sino que se convirtió en su esperanza. Durante la batalla final, Fushi trascendió su cuerpo, su conciencia se expandió, conectándose con todo lo que le rodeaba. Ya no era solo un ser individual, era la suma de todas las vidas que éste había tocado. Siglos después, este despertó en un mundo moderno, con ciudades gigantes, tecnología y ruidos constantes. Un mundo que había seguido adelante sin él. Fushi revivió a sus compañeros e intentó algo nuevo, vivir como una persona normal, no como un dios, no como un arma, solo como alguien que existe y ya está. Pero entonces conoció a Yuki, a Mitsuha y a Satoru, la reencarnación del observador. Los Knockers una vez más regresaron, pero esta vez no con guerra, sino con palabras, con una propuesta de paz. Y así Fushi entendió que su conflicto final no era físico, sino humano. Cuando Fushi cree que por fin ha alcanzado la calma, la verdad lo vuelve a alcanzar. Mitsuha descubre su linaje y comprende que Fushi es el ser al que su familia ha venerado durante muchos años. Entonces su mente se rompe y cae en la obsesión, por culpa de su Knocker del pasado, que ha vuelto. En su obsesión, esta mata a su madre, y Fushi, aún encontrándola llena de sangre, decide protegerla, aunque poco después descubren que la madre sigue viva, poseída por un Knocker. Entonces Fushi empieza a entender que el enemigo ya habita entre los humanos. Al poco, los Knockers le revelan la verdad. Estos entran en quienes ya no quieren vivir, atraídos por el dolor y la angustia. Estos se transforman en pequeñas bolitas que se meten en la gente hasta alcanzar el cerebro para reemplazarlos. Estos dicen hacerlo para evitar el sufrimiento humano y así darles una vida mejor. Al poco Fushi descubre a un niño que detiene el tiempo y este le muestra la realidad final. Los Knockers ya han ganado, ya que no pueden ser identificados. Poco después conocemos que este niño es el creador. Claramente esta revelación destruye a Fushi, ya que no sabe cómo descubrirlos. Aún así, buscando una respuesta, descubre que la mejor manera es viendo las emociones de la gente. En esta travesía, Fushi intenta salvar a una niña poseída y lo logra por un instante, dándole esperanzas al ver que aún puede ganar. Pero ese instante se rompe cuando otro Knocker mata a esa niña sin dudar ante sus ojos. Poco después, Fushi se entera de lo que le pasa a Mitsuha y su confesión le hiere aún más, ya que ella también está poseída y su misión es permanecer junto a Fushi para siempre, no para acompañarlo, sino para obligarle a revivir todo el dolor de su pasado. Aún así, a pesar de todo, Fushi continúa luchando, aceptando que su existencia está ligada a un sufrimiento que no tendrá fin.